fuerte y con un corazón expectante, ¿verdad? A la palabra, al mensaje que hoy tiene el Señor para nuestras vidas, ¿verdad? A través de su preciosa Biblia, ¿verdad? Este compendio de libros. No es un solo libro, hermanos, son muchos libros. De hecho, 66 libros, ¿verdad? Que nos van a guiar, dirigir, que va a ser o es o se ha convertido en nuestra constitución. Aquí están nuestras leyes, nuestros estatutos, nuestros mandamientos, lo que rige nuestras vidas. Así es que vamos enlazando con los hermanos a través de Facebook, Melanie. Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos, ¿verdad? A los que físicamente el Señor ha dispuesto que estemos aquí y a los que por medio de la plataforma de Facebook sean ustedes nuevamente bienvenidos. Les habla Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación en Tucson, Arizona. Y bueno, siéntase con la confianza, aquellos que por medio de la aplicación o de la plataforma quieren hacer un comentario, pedir o poner peticiones de oración o saludos, por favor, siéntase en confianza de hacerlo a través del chat, ¿verdad? Está abierto. Así es que, amados hermanos, vamos a empezar. Hoy un domingo tan especial. Si usted no siente ese gozo, hermanos, si usted no siente esa alegría, esa seriedad, ¿verdad? Del gozo que puede venir de parte de Dios, de un gozo que no nos proporciona nada de lo que hay aquí en la tierra, que es un gozo sobrenatural, pensar y meditar en Jesucristo, como aquel medio o por lo cual Dios el Padre se manifiesta. Un domingo como hoy, hermanos, empieza tristemente lo que nosotros llamamos Semana Santa. Temor, porque él era hombre, 100% hombre. Él se manifiesta, o en un día como hoy, él se manifiesta a las personas como el rey de los judíos, como aquel Mesías, como aquel enviado de Dios, aquel que por años había sido profetizado durante todo el Antiguo Testamento y que en un día como hoy él se manifiesta y lo acepta abiertamente. Hoy hablaremos de lo que es la entrada triunfal, como la manifestación de Jesús como rey de los judíos o como rey enviado o como el Mesías o como el Cristo, en lo que la cristiandad conoce como el Domingo de Ramos, un día como hoy. Él hace esa manifestación maravillosa. Durante todo el periodo, o los 3 años y medio que nuestro Señor Jesucristo desarrolló el ministerio aquí en la tierra, Él siempre procuraba decirle a todos aquellos que eran, ¿verdad?, o que recibía el milagro de su parte, le decía, hey, no se lo cuenten a nadie. A sus mismos apóstoles, ¿verdad?, les dijo, inclusive cuando Pedro lo reconoció o lo reconoce públicamente como el Cristo, él le dice, hey, ¿sabes una cosa? Pero aquí entre nosotros. Cuando él se manifiesta, ¿verdad?, o se hace ver como aquel ser de luz en aquel monte, la transfiguración, él les dice, hey, no cuenten esto a los testigos, fueron tres apóstoles, ¿verdad?, les dice, hey, no cuenten esto hasta después de mi partida. ¿Por qué Jesús no se quería manifestar como el rey que era? ¿Por qué él no quería que lo supieran? Primeramente, porque el pueblo quería, ¿verdad?, un caudillo. No estaban esperando un Mesías libertador del pecado, esperaban un caudillo que los libertara de Roma. Y ellos estaban esperando a cualquier persona que tuviera cierta popularidad para nombrarlo, ¿verdad?, rey, para que los liderara en la guerra contra el Imperio Romano. Jesús no era ese tipo de rey. Jesús venía en un plano espiritual, en una libertad, pero del pecado, de las cadenas peores que estar bajo el yugo romano. Así es que en ese momento, aquí en este domingo empieza la finalización del ministerio de Jesús aquí en la tierra. En esta semana, un día como hoy, Él ya culmina los 3 años y algo, ¿verdad? Un poco de tiempo más de los 3 años de su servicio aquí en la tierra. Y hoy
como un día como hoy, hace su entrada triunfal. Y es lo que vamos a ver. Lo invito al libro de Lucas, por favor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, nos vamos a estar paseando del verso 28 al 44. Por favor, con su Biblia en la mano, vamos a empezar a escudriñar la palabra del Señor, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? El objetivo es definir, hermanos, establecer, aceptar o diseñar para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué clase de Mesías, qué clase de enviado, qué clase de Cristo espero yo? Cristo, Jesús, ¿cumple con mis expectativas? ¿O qué clase de enviado de parte de Dios estoy esperando yo? La iglesia tiene que definir, o los miembros, todos aquellos o aquellas almas que conformamos la iglesia, aquellos que hemos sido lavados por Jesús, tenemos que definir qué clase de Mesías, de Cristo, necesitamos para nuestra vida. Y para definirlo vamos a tomar el ejemplo, ¿verdad?, de lo que sucedió allá en Jerusalén un día como hoy. La lectura va a ser del 28 al 44, pero vamos a ir haciéndola por parte. Vamos a ver el punto número 1 que hoy tenemos para estudiar, ¿verdad?, donde Jesús, número 1, prepara su entrada triunfal. Él ya lo empieza a definir, él lo empieza a dibujar, ¿verdad? Y lo hace de esta manera. Fíjese lo que dice, 28, verso al 35. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Primeramente, hermano, la gente en ese momento estaba sucediendo, un día como hoy también, ¿verdad? Había una gran fiesta en Jerusalén, como cada año ellos festejaban la Pascua. ¿Qué era la Pascua, verdad? Los judíos festejan en este momento, lo siguen haciendo, ¿verdad? Y en aquel tiempo también festejaban la libertad que el Padre les otorgó a través de su liberación del pueblo egipcio. Y como tradición ellos esta semana festejaban eso, de tal manera que Jerusalén, hermano, estaba a reventar de personas, todos iban a adorar a Jerusalén, ¿verdad? Dice el Evangelio según San Juan, los que iban enfrente y los que iban atrás de Jesús. O sea, ¿quiénes eran los que iban enfrente? Los que ya estaban en Jerusalén cuando Jesús iba entrando, ¿verdad? Montado en un burrito, ¿sí? En un hijo de burra, un hijo de asna, ¿sí? Con su mamá inclusive, o sea, iba la burrita también, ¿verdad? Pero iba montado él, ¿sí? Cumpliendo una profecía. En Zacarías 9:9, capítulo 9, versículo 9, ¿verdad? Ya el profeta Zacarías estaba diciendo, y tú Jerusalén, ¿verdad? Hija de Sión, alégrate con gran gozo, porque tu rey, dice, montado en un pollino, ¿verdad?, se presentará. Jesús iba cumpliendo aquella profecía, señal que Jesús era un estudiante, hermano, de la palabra de Dios. Para empezar, eso es un mensaje para nosotros. Él cumplía porque conocía. Fíjese bien la palabra, él cumplía porque conocía. Eso para nosotros automáticamente debe ser un mensaje. O sea, nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios si no la conocemos. Nosotros tenemos que conocer para poder cumplir.
Ese es el mensaje que nos está enviando, ¿verdad? En ese momento. Y Él está preparándose. Él durante el ministerio aquí en la tierra dijo, no, yo no quiero publicidad. Porque la gente luego lo quería levantar, ¿verdad? Como un Mesías, como un enviado, como un caudillo a su causa. Y Él decía, no. Esa era la gente que estaba en Jerusalén, pero atrás de Él venía otra, ¿verdad? Multitud, otro número de personas que venían viendo. Acuérdense que en la aldea de Betania vivía María, Marta y Lázaro. Poquito antes de ese momento, Él había levantado a Lázaro de la tumba. Toda aquella gente había visto literal como una persona ya muerta, con 4 días, ¿verdad? Ya de encierro en el sepulcro, salió caminando delante de ellos. Ellos no tenían ninguna duda que Jesús, ¿verdad? Era el enviado, el Mesías. Y lo venía siguiendo toda esa gente, y la gente lo aceptaba, hermano. La gente estaba consciente de que Él era alguien, ¿verdad? Enviado por Dios. Y mucha gente que lo seguía dentro de toda esa bola, había gente que no sabía ni verdad, ni dónde tocaban las campanas de la iglesia, pero veían tanto movimiento, ¿verdad? Y decían, oye, ¿quién es aquel? Pues es Jesús de Nazaret, ¿verdad? El que levantó a Lázaro, el que enseña en el templo, el que le dio la vista a Bartimeo, ¿verdad? Ese es Jesús. Y toda aquella gente con hambre, ¿verdad? Y sed, hermano, de justicia. Aquella gente que estaba oprimida, ¿verdad? Me empiezan a ver en Él el libertador, empiezan a ver a Él el medio que Dios iba a utilizar. Y lo empiezan a proclamar, ahora sí, rey. Ya ahí no había ningún Jesús diciéndole, ¿verdad? ¡Ey, no se lo digan a nadie! En ese momento Él iba entrando como rey a Jerusalén. Eso es lo que significa la entrada. Fíjense lo que dice el verso 28, ahí mismo en el 1, ¿verdad? Fíjese lo que dice el verso, ahí nos vamos, en el 38, diciendo, bendito, perdón, lo voy a leer desde el 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios, dando grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lo estaban reconociendo, habían visto, no había ninguna duda. Ellos estaban esperando al Mesías, aquel Mesías prometido, aquel Mesías, ¿verdad? Aquel Cristo, aquel ungido que Dios iba a enviar para libertarlos. Ellos en ese momento no tenían ninguna duda. Hasta aquí, hermano, había encontrado solamente un pequeño, ¿verdad? Una pequeña oposición. Fíjese lo que dice el verso 39. Una posición muy pequeña, pero que ya se estaba fraguando, ¿verdad? Dentro del mundo religioso y político se estaba fraguando, se estaba preparando, ¿verdad? Algo en contra de él. Decía, entonces en el 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué le dijeron esto? Porque aquellos que le estaban vitoreando y gritando, ¿verdad? Hosana, el hijo de David, el Cristo, el enviado, ¿verdad? Aquellos judíos sintieron temor, hermano. Pero sintieron temor de perder el control. Sintieron temor de perder el negocio. Sintieron el temor de perder, ¿verdad? Su lugar privilegiado que tenían en el imperio romano. Aún siendo un pueblo oprimido, esas personas, esos líderes religiosos, se le daba toda la libertad del mundo. Así es que ellos empiezan, ¿verdad?, a decirle, ey, no hagas mucho ruido, ¿verdad? Dile a aquellos tus discípulos que se calmen. ¿Cuál fue la contestación de Jesús en el 40? Dice, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amado hermano, ¿hay oposición en tu vida? ¿Hay algo que no nos deja expresar a Jesús? ¿Qué es lo que nos detiene? Porque ese espíritu contrario a Dios, que estaba en esos hombres y que les decía que se callaran, ¿verdad? Ese espíritu, hermano, no murió con esos hombres.
ese espíritu pueda habitar hoy en nuestra actualidad y también, ¿verdad? Nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Nosotros podemos también, hermanos, ¿verdad? Tratar de acallar la manifestación de Jesús como Rey de nuestras vidas y la de los demás. Tenemos que tener cuidado, porque Jesús le dice, hey, si ellos callan, las piedras van a hablar. Y eso debe también ser otro mensaje para nosotros. Si nosotros callamos, hermano, ¿verdad? Si nosotros no hacemos o no desarrollamos la tarea o la gran comisión que se nos ha sido impuesta, ¿verdad? Alguien se va a llevar esa bendición. Tú o yo a lo mejor no la queremos, pero alguien se la va a llevar. Así es que tenemos que estar vivos. ¿Quieres parte del reino de Dios? Tienes, ¿verdad?, que aceptar a Jesús como Rey, como el enviado, como el Cristo. Nosotros mismos lo decimos cuando nos referimos a Jesús, ¿verdad? Jesús era el hombre, pero cuando nosotros agregamos Cristo o Jesús Cristo, estamos, ¿verdad?, confesándolo que Él es el Mesías, que Él es el enviado que Dios ha escogido. Mira, y si aquí todo es felicidad, hasta aquí vemos a Jesús triunfante, aquí vemos a Jesús reconocido. Las personas le tiraban mantos, ¿verdad? Los que le tenían mantos. Imagínate una alfombra roja, ¿verdad? En la entrega de unos premios que tanto nos gusta ver, ¿verdad? En las televisiones o en los programas, ¿verdad? Aquella alfombra roja para que entren las personalidades, ¿verdad? Humanas, llenas de defectos como nosotros mismos. Aquellas alfombras rojas para que pasen, ¿verdad?, donde los demás no pueden pasar. Pues eso estaba pasando con Jesús, lo estaban reconociendo como una gran personalidad. La gente se quitaba sus mantos, ¿verdad?, y los tendía en el piso, en reconocimiento completo y absoluto. Y aquellos, ¿verdad?, que no tenían mantos, cortaban ramas de palmeras, ¿verdad?, y las ponían delante, reconociendo. Por eso se le llama Domingo de Ramos. Inclusive en la tradición católica, ¿verdad?, esas ramas que hoy se presentan o que se presentaron, pues son quemadas, se queman, y el año que entra, la gente lleva sus palmas a la iglesia que se bendigan. Sí, en la iglesia tradicional se llaman las palmas, se bendicen, se hacen unas crucecitas, ¿verdad?, y se queman, y esa es la ceniza que al año que entra va a ser la que va a ser puesta en la frente de las personas. ¿Sí? Recordando este evento, ¿verdad?, recordando las palmas que se tiraban, por eso es Domingo de Palmas, se le conoce también. Pero hasta aquí todo va bien, pero fíjese lo que pasa en el punto número 2, ¿qué es lo que dice? Si todo era maravillosamente bien, si le estaban reconociendo como su Salvador, lo estaban reconociendo como el Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús llora y se lamenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que en ese momento, verdad, Jesús llora, hermano? En ese evento tan importante en la vida de su ministerio o en el desarrollo de su ministerio celestial, ¿por qué Él llora? Porque Jesús estaba lamentándose, hermano. Fíjese lo que dice, ahí lo podemos ver nosotros en el verso 41 y 44. ¿Estamos bien? Se los leo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Fíjese bien, Jesús estaba lamentando, Jesús estaba llorando, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En ese momento, el Hijo de Dios, ¿verdad?, aún con todo, ¿verdad?, toda aquella pompa, todo aquel reconocimiento, gritos, júbilo, en ese momento, Él acercarse a Jerusalén, la ve y empieza, ¿verdad?, a profetizar lo que iba a pasar en el futuro, como diciendo, ¿sabes qué? Tú no estás... Hay algo, ¿verdad?, que todavía no te deja aceptar y abrir tu corazón y vas a pagar consecuencias por eso. Y sucedió, hermano.
Alrededor de 40 años después de esta entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? Viene el general Tito, viene un general romano, sitia la ciudad, o sea, rodea la ciudad, corta todos los suministros, corta el agua y toda vía de comunicación, y el pueblo, ¿verdad?, perece, inclusive comiéndose unos a otros prácticamente, comiéndose a los niños de uno contra otro. Eso es lo que estaba Jesús viendo, ¿verdad? ¿Sabes que tú no reconociste este momento? Fue algo emocional, fue algo pasajero. ¿Y por qué Jesús estaba diciendo eso, hermano? ¿Por qué estaba viéndolo? Si esa gente estaba tan contenta, tan feliz, tan gozosa, estaban viendo en él la esperanza, ¿verdad?, de la redención, de la libertad. Pero aquí hay una diferencia que tenemos que ver tenemos que clarificar y ver muy específicamente, porque el tipo de Mesías que ellos estaban viendo en Jesús no era lo que Jesús venía a proponer. Fíjense lo que dice en el libro de Mateo, lo voy a llevar por favor a Mateo, capítulo 27. Y esa misma gente que estaba vitoreándolo, a esa misma gente que lo reconocía, que lo alababa, que gritaba, fíjese lo que unos poquitos días después estaban haciendo. Capítulo 27 de Mateo, versículo 20 al 25, te lo voy a leer. Capítulo 27 de Mateo, verso 20 al 25, dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. En ese tiempo, ¿verdad?, en esas fiestas, el Imperio Romano acostumbraba a soltar un preso para que la gente, ¿verdad?, se sintiera cómoda, para que la gente se sintiera feliz en ese día. Era una especie de concesión que ellos hacían. Y aquel gobernador, ¿verdad?, aquella persona representante de Roma, que era Herodes, dice: ok, yo les voy a soltar un preso. Ustedes quieren a Jesús, ¿verdad?, de Nazaret, o quieren a Barrabás. Barrabás era una persona que se levantó en contra del gobierno o del Imperio Romano, ¿verdad? Un asesino, una persona que causó revueltas, era una persona muy problemática, era un criminal. Y fíjense lo que pasa. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Tanto el gobernador de aquel tetrarca Herodes como el representante de Roma, ¿qué hicieron, hermano? No se quisieron manchar las manos. Inclusive Pilatos les dice: ¿a cuál de los dos quieren? ¿Sí? Y el pueblo, aquel pueblo que lo victoriaba, aquel pueblo que al principio lo reconocía, ahora decían: crucifíquenle. A ese maten, a ese, ¿verdad?, derramen su sangre, a ese queremos que maten. Y suelten a este criminal, a este bárbaro, ¿verdad?, que se llamaba Barrabás. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Han oído el dicho, ahí te le echas? Pues de ahí nace, ¿verdad? Ahí te le echas. Allá ustedes, ¿verdad? Yo soy libre de esta sangre. 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste que aquellos que en ese momento lo alababan, lo glorificaban, lo reconocían, unos poquitos días después, en esta semana que va a correr, ¿verdad?, decían: a la cruz. ¿Por qué se volteó esa gente? ¿Por qué de repente, verdad, de glorificarlo lo mandan al sacrificio como un criminal? Y esa muerte, hermano, era una muerte penosa. Aquellos que morían en la cruz eran malditos, eran lo peor de lo peor.
Y a esa muerte, ¿verdad? Querían que lo enviaran. Y le dicen a Pilato, está bien, o sea, tú eres inocente, pues. Sobre nosotros que venga el problema, sobre nosotros que caiga la maldición y sobre nuestros hijos. Imagínense, hermano. Imagínense qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Miren, vamos a ver en el siguiente punto, ¿verdad? Porque dice esto que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué se voltearon? Porque un Mesías, Jesús era un Mesías que no cumplió las expectativas judías. Ellos esperaban un caudillo libertador y restaurador, pero ¿de dónde? De aquí del mundo. O sea, ellos estaban esperando, ¿verdad? Un libertador, pero no del pecado, no llevando, ¿verdad?, sus almas a un mundo espiritual. No, ellos querían que le resolviera el problema de su situación económica, política, porque en las escrituras, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, los profetas predijeron que iba a venir un Mesías, pero a libertarlos, ¿de qué? Ellos lo entendieron de las situaciones del mundo. Fíjese lo que dice, ¿verdad? Ezequiel 37, se lo voy a leer rapidito para avanzar. Ezequiel 37, estas son las promesas, o esto es lo que ellos veían, ¿verdad?, de un Mesías. Esto era lo que ellos esperaban que Jesús fuera cuando lo estaban vitoreando allá en la entrada de Jerusalén. Versículos 26 y 28 del libro de Ezequiel, capítulo 37. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea, los judíos estaban esperando un Mesías, no libertador del pecado, sino un Mesías que viniera a reconstruir el tercer templo. Cuando el templo que venía proporcionando, que venía proveyendo, que venía ofreciendo Jesús, no era un templo de piedra, de cemento, de concreto, sino era un templo espiritual. Eso es lo que ellos no entendían. Fíjese lo que dice el libro de los Hechos. Perdón, hermano, lo voy a llevar a varias escrituras rapidito para que haga ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de tomar la Biblia e irse rapidito, a lo mejor me gana, al capítulo 17 del libro de los Hechos, 17:24. Dice de la siguiente manera, si no, estése ahí tranquilo, yo se lo leo. Verso 24 dice, del libro de los Hechos, capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, en templos hechos por manos humanas. Dios no venía a proporcionar un templo como el que ellos estaban esperando, sino un templo, ¿qué, hermanos? Espiritual. Los judíos estaban esperando, hermano, y siguen esperando al Mesías. Ellos no reconocieron a Jesús porque Jesús no llenaba las expectativas de lo que ellos querían. Ellos querían que le reconstruyera un tercer templo. Ellos querían, ¿verdad?, que regresara, como dice la promesa en Isaías 43:56. Ellos esperaban que regresaran a todos aquellos judíos desparramados en el mundo y que los llevara a Israel. Ellos estaban esperando eso. Jesús venía a reunificar, sí, a todos los creyentes, sí, pero en una iglesia, pero en un pueblo escogido por Dios. Ellos esperaban que pasara todo eso para que ellos poder creer que Jesús era el Mesías. Ellos esperaban que Jesús les restituyera aquella gloria que tuvieron cuando era rey David y Salomón. Ellos esperaban aquel Mesías que iba a venir a hacer una guerra contra Roma, a echarlos fuera y después de eso a conquistar todos los pueblos de alrededor, que era la promesa.
Ellos eso querían, un Mesías terrenal, un caudillo terrenal. Por eso cuando se dieron cuenta que Jesús era un pobre carpintero, porque Jesús no vino, ¿verdad?, a establecer una relación. Él cuando entró al templo, a Jerusalén, no entró al palacio de Herodes, ni fue a saludar a Pilato, ¿verdad?, en su palacio. Él se fue ¿a dónde? Al templo. Desde ahí él estaba marcando, ¿verdad?, a quién venía él. Aquellas personas que estaban en sufrimiento, aquellas personas que estaban oprimidas, aquellas personas que necesitaban una liberación, pero no de Roma, sino de cadenas más fuertes, más poderosas, de prisiones más oscuras que era el pecado. Jesús venía a libertar al espíritu. Jesús venía a libertar del pecado. Jesús venía a dar, ¿verdad?, vida eterna. Y los judíos en ese tiempo esperaban a alguien que acabara con el odio, con la enfermedad, que acabara con el hambre, que acabara con Roma, pero ellos querían seguir viviendo en el pecado, querían seguir viviendo como mejor les parecía. Ellos no querían un compromiso espiritual, ellos querían, ¿verdad?, que fueran libertados del imperio, es todo. Por eso cuando se dan cuenta que aquel humilde carpintero, que aquella persona que no se defendía, aquellas personas que cacheteaban y escupían, ¿verdad?, durante su juicio en la casa del sacerdote Anás y del sumo sacerdote, ellos empezaron a desilusionar de ese Mesías. Y ellos decían, si ni siquiera se defiende él, ¿cómo nos va a defender a nosotros? Entonces este no es el Mesías, este no es el prometido, este no es el que nosotros estamos esperando. Y con la ayuda, ¿verdad?, de los sacerdotes, de los escribas y de todos aquellos líderes que les empezaron a meter esas ideas, pues entonces cuando presentan a Jesús o a Barrabás, ellos dicen, ¿verdad?, pues ¿sabes qué? Suelta a Barrabás, porque ese ya se levantó una vez contra Roma, a lo mejor sale de la prisión y vuelve otra vez a formar, ¿verdad?, esas guerrillas y derrocamos a Roma. Y a ese Jesús, que a lo mejor hizo un milagrito por ahí, ¿verdad?, que libertó de la tumba a Lázaro, pues a ese crucifiquen. ¿Se fija, hermano? ¿Cómo cambiaron esa gente cuando vieron, verdad, que Jesús no venía a ofrecer un reino en el mundo, sino el reino de Jesús era espiritual? ¿Cómo cree que se instala el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Ha visto ángeles peleando, verdad, con espada contra los demonios? En el ámbito que viene a establecer Dios a través de Jesús y la fe en el sacrificio es en el corazón de las personas. Porque las personas que aceptan a Jesucristo empiezan a convertirse en ladrillos, en piedras que empiezan a formar el reino del Señor. Él viene a ofrecer un reino celestial, un reino que nosotros no podemos ver, porque aquí el príncipe es el diablo. Por eso el sistema está tan podrido. Por eso es que no podemos poner nuestra confianza en los líderes políticos. No podemos poner la confianza en nuestro dinero. No podemos poner nuestra confianza, ¿verdad?, en una persona. Nuestra confianza debe ser en el Mesías, en aquel que viene a rescatarnos del pecado. Porque Jesús, hermano, contradecía o iba en contra de lo que los judíos llaman el Shema o el Shema de Moshe. ¿Qué quiere decir el Shema de Moshe? Quiere decir, ¿verdad?, la Torá, quiere decir los 5 primeros libros, ¿verdad? Ellos enseñan a sus hijos desde el principio que que Jehová es uno. Ellos no ven a nosotros, hermano, al mundo cristiano, los judíos nos ven como idólatras, como gentiles, o como ellos llaman, ¿verdad?, como perros, ¿verdad? Porque para ellos nosotros somos idólatras, porque para ellos, como dice la Shema o como dice la Torá, Jehová es uno. Ellos no han entendido aún, sin crítica, en afán de crítica, sino esta es una enseñanza, que Dios es el mismo. Que nosotros no hacemos 3 dioses de uno. Ellos están en contra de la Santísima Trinidad. ¿Sabes por qué? Porque creen que nosotros somos idólatras, en que tenemos dioses diferentes, que tenemos un Dios Hijo que creemos que es el Hijo, o un Dios Padre y un Dios Espíritu que ni siquiera vemos. Lo que ellos no han entendido, lo que ellos no han comprendido todavía, no han aceptado, muchos de ellos,
Porque, hermano, ha habido mucho judío que se ha convertido. El mismo Jesús era judío. Los apóstoles eran judíos. Juan Bautista, ¿verdad?, era judío. Pero todos ellos vieron la luz y creyeron que Dios, ¿verdad?, sigue siendo uno en su maravilloso poder y esencia, pero con diferentes manifestaciones. Usted mismo y yo, ¿verdad?, somos una persona, pero nos manifestamos de diferente manera. Nos manifestamos como padres, nos manifestamos como esposos, nos manifestamos como trabajadores y seguimos siendo la misma persona. El agua misma tiene la misma forma, pero se manifiesta a través de hielo, se manifiesta a través de vapor y se manifiesta a través de agua corriente. Eso es lo que ellos no pueden todavía en la actualidad viendo, y por eso siguen esperando al Mesías, a su Mesías. Aquel que los va a rescatar, ¿verdad?, de toda la Liga Árabe, de todos los enemigos que están en contra de Israel todavía en la actualidad. Aquel que va a establecer, ¿verdad?, a Israel como la capital del mundo. Aquel que los va a libertar de toda aquella opresión que tengan y los va a volver la gloria del tiempo de David. Eso es lo que ellos están esperando todavía. Por eso ellos no ven a Jesús, ¿verdad?, como un libertador. Lo ven como un profeta. Lo pueden aceptar como un rabí porque no pueden negar su existencia. Ellos no pueden decir que Jesús no vino al mundo. Ellos no pueden inclusive ni negar sus milagros. Por eso le dan el título de profeta o de rabí. Y yo concluyo con esto, hermano. En un día tan importante como es el inicio de esta semana, en el que debe de ser de una meditación profunda, yo te invito en esta semana a que medites, a que leas, a que te metas con el Señor, a que entiendas ¿qué clase de Mesías estás esperando tú? ¿Qué clase de Cristo quieres tú para tu vida? ¿Qué clase de enviado estás esperando para el impacto, de tu vida espiritual? ¿Estás esperando un Jesús? ¿Estás esperando un Cristo o un Mesías que te alivie de tus enfermedades nada más? ¿Estás esperando a un Mesías que te consiga un mejor trabajo? ¿Estás esperando un Jesús que te mejore el sueldo? ¿Estás esperando un Jesús que venga a resolverte tu vida en tu familia? ¿Estás esperando un Jesús que venga a pagar cuando se te quema la casa? ¿Ese es el Mesías que estás esperando tú? ¿O estás esperando un Mesías para que te libre, para que te limpie y para que te restaure tu vida espiritual? ¿Qué es lo que estás esperando tú, hermano? Piensa. ¿Qué tipo de Jesús estás viendo? ¿Vas a Él cuando tienes problemas? Porque si haces eso, estás haciendo lo mismito que aquellos que decían, crucifícale. Ya no me sirve, ese no me va a libertar de Roma. Prefiero Barrabás. Porque si tú vas a Jesús cada vez que tú tienes un problema, si tú vas a orar a Dios a través de Jesús cada vez que se te atoró la carreta, entonces estás haciendo lo mismo que aquellos que decían, crucifícale. Pero si tú estás esperando un Jesús, que no importa las circunstancias que te estén rodeando, que puedes estar en tristeza, en pérdida, en dolor, pero que aún así has puesto la confianza en que Él te va a llevar a un lugar donde ya no va a haber más lloro, donde ya no va a haber más dolor, donde la muerte no va a existir, donde le vas a ver el rostro a Dios, y donde Él va a ser tu Salvador eterno, entonces ese es el Jesús correcto y adecuado, el de la Biblia. Piensa y medita qué Cristo quieres para tu vida. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios, porque el Mesías que nosotros esperamos ya habita en nosotros. Porque el Mesías que está en nuestro corazón es el que realmente el domingo que entra, si Dios nos permite, vamos a estar festejando la libertad de la muerte y del sepulcro. Y Él como las primicias de muchos. Él el primero y nosotros después. Esa es la esperanza que alberga en mi corazón. Esa es la esperanza que yo abrazo. Es la esperanza que no me va a dejar en un sepulcro oscuro, sino que me va a llevar a la luz, a la presencia de Dios. Eso es en lo que mi fe, eso es en lo que mi confianza está esperando.
y el temor y la preocupación de la muerte, tenemos que olvidarnos de ellos. Vamos a confiar en que Jesús ya tiene un hogar para nosotros allá. Él mismo lo dijo, y si Él lo dice y tú lo crees, Él lo va a hacer. Allá hay muchas moradas, hay muchas casas, hay una para ti. Hay una para ti y otra para mí. ¿La quieres? Pues acepta a Jesús como tu Señor y Salvador este día. Asegura tu alma. Si hay alguien de entre los presentes que quiere confesar a Jesús, a recibir a ese Jesús que va a libertar, a lo mejor no de tus deudas en el mundo, a lo mejor no de tus problemas actuales, pero sí de tu vida venidera, este es el momento. Si hoy quieres aceptar a Jesús, este es el momento. Si hoy quieres decir, yo quiero que mi nombre se apunte allá en el libro de la vida, donde todo aquel va a ser llamado, aquel que está en esta lista, va a estar en la presencia de Dios. No arriesgues, no pongas en riesgo tu salvación. No lo hagas, porque la muerte no te va a avisar. Esa va a llegar. Es el único y último enemigo que tenemos que vencer. Si tú deseas, si el Señor tocó en tu corazón y tú quieres tomar la decisión de tu vida, este es el momento. ¿Verdad? Estamos aquí unos minutos más. Vamos a saludar a todos aquellos, ¿verdad?, que gracias a Dios se han comunicado, se han conectado por medio de la aplicación, ¿verdad? A todas las hermanos allá en Nogales, Sonora, a la iglesia, a la extensión de Oasis de Salvación, allá en Nogales, ¿verdad? Que todavía no nos podemos reunir, pero que pronto vamos a estar ahí, ¿verdad? A todos aquellos que están en espera de ese glorioso momento, de esa reunificación aquí en el mundo y en el venidero. A Marisol, ¿verdad? Allá en Nogales, en Hermosillo, a Lupita, a Jesús, a todos aquellos hermanos que el Señor les ha puesto en su corazón, ¿verdad? Hay peticiones que todavía estamos llevando a cabo, aunque ya la hermana Marina nos comunica, ¿verdad?, que Mateo ya salió de esa operación, pero que todavía tenemos que seguir apoyándolo, ¿verdad? A Sasha, allá en Las Vegas, a Mateo. También tenemos en oración a Miriam Riesgo por salud. Tenemos en oración a Lupita y Jesús, ¿verdad? Por sus hijos, por su familia. Tenemos y seguimos teniendo en oración a Amy Marina. No descansemos, hermano. No descansemos de orar. La oración persistente es la que el Señor premia. A Lupita, a Jesús Guerrero por sus hijos, a Amy Marina que sea libertada, ¿verdad? O que el Señor la libere de esas prisiones de adicciones. A nuestra hermana María Elena Aguilar, ¿verdad? Que está pasando por un momento triste también de salud o pérdida de salud. Supliquemos a Dios, ¿verdad?, para que el Señor la bendiga. A la hermana de nuestro hermano Sergio, ahí en Nogales, Sonora, por salud. A la mamá también de Lulú, ahí en Hermosillo, a María Elena, ¿verdad? Sigamos orando por ellas. Y llevemos al Señor estas peticiones en oración. Padre Todopoderoso, amado Dios, hemos decidido creer en el Jesús que nos va, Señor, a libertar del pecado, aquel que nos va a quitar, Señor, esa maleta, esa mochila que pesa en nuestras espaldas. Hemos decidido creer en el Mesías que tú has enviado, aquel que nació en Israel, Señor, pero que nos ha reunificado a través de su iglesia. Seguimos, Señor, rogando para que ese Mesías siga fortaleciéndose en la vida de tu iglesia y que nos ayude y nos guíe, Señor. Que nos enseñe el principio del servicio y el amor a los demás. En este domingo, Señor, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ponemos delante de ti, Señor, estas peticiones. Te rogamos por la iglesia, Señor, y cada uno de los miembros de esta. Y en este día, Señor, en tu nombre, por el poder conferido por tu Santo Espíritu, yo bendigo, Señor, a todos aquellos lavados, a todos aquellos que han decidido poner, Señor, su nombre en el libro de la vida, creyendo en el sacrificio precioso de Jesucristo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, estamos despedidos. El Señor les bendiga y les fortalezca esta semana. Amén.